pero Jehová seguía vivo. Díganle al que está a su lado, murió Urías. Díselo al que está a su lado, murió Urías, pero Jehová seguía vivo. Y Jehová le dijo, no te preocupes, que esa me la voy a quitar yo. Porque hay gente que piensa que los pecados no tienen consecuencias. Los pecados tienen consecuencias. David debió inmediatamente cortar ese pecado. El pecado tiene que ser cortado. Dígale al que está a su lado, el pecado tiene que ser cortado. Una de las cosas que yo escribí mientras estábamos adorando al Señor fue esa. Dios me decía, dile al pueblo que el pecado tiene que ser cortado. David necesitaba, bendito sea el Señor, confesar y arrepentirse de su pecado. Y en vez de eso comenzó a ocultarlo, lo estaba ocultando. Dígale al que está a su lado, no oculte tu desobediencia. Sí, pastor, pero yo se la confesé al Señor. Aparte del Señor, tiene que hablar con alguien. ¿Y sabe quién es ese alguien? Su pastor. Porque hay gente que hablan con otro y se paran aquí como si tal manera a tomar parte. Están en pecado. Y como hablaron con un profeta que uno ni conoce, o hablaron con una profeta, hablaron con Juan de los Palotes, hello, ellos no confiesan ante su pastor su pecado para mantener la apariencia. Y yo he visto mucha gente en el pueblo de Dios que se muere en la pobreza y en la miseria y lleno de deudas y de enfermedades porque no son honestos ni con ellos mismos. No son honestos ni con ellos mismos. Y los pecados hay que confesarlos, la desobediencia hay que confesarla. La palabra dice que en vez de eso, David se mantuvo ocultando ese pecado de inmoralidad sexual. Y ese pecado de inmoralidad sexual se manifiesta mucho en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia me estoy refiriendo a la iglesia del Señor en términos general. No solo me estoy refiriendo a nuestra iglesia, sino a la iglesia en sentido general. Adoradores que caen en pecado, predicadores que caen en pecado, pastores que caen en pecado, apóstoles que caen en pecado, profetas que están en pecado, músicos que están en pecado y siguen tocando su instrumento como si nada estuviera pasando. Danzoras que están en pecado, danzarinas que están en pecado y siguen igual. Y ellos piensan que Dios está muerto, que Dios no está vivo, que Dios no está observando sus movimientos. Dios te deja tranquilo o tranquila. ¿Sabe por qué? Porque Él está esperando que tú reflexiones. El Espíritu Santo de Dios está esperando que tú reflexiones. Y si no reflexiona a tiempo, entonces Él mismo se encarga de que lo tuyo se sepa. Es Él quien quita la sombrilla y permite que lo tuyo se sepa. Dígale al que está a su lado, tenemos que lidiar con el pecado que hay en nuestro corazón. Porque en el corazón es que se origina ese pecado, esa desobediencia. Es en el corazón que se origina. Ahí está la raíz de ese pecado. Entonces tú tienes que trabajar con tu corazón. Porque no solo es el pecado de inmoralidad sexual, también hay un pecado que se manifiesta mucho en la iglesia, y es el pecado de rebelión. De rebelión. Personas que no se someten a la visión de la casa. Lo que pasó con Moisés. Dios había nombrado a Moisés para que sea el profeta del pueblo de Israel. Y habían algunos que decían, yo soy un siervo de Dios igual que Moisés. ¿Sí o no? Está en la Biblia. Yo oro así como era Moisés. Yo ayuno así como ayuna Moisés.
El mismo Dios que salvó a Moisés me salvó a mí. El mismo Dios que libertó a Moisés me libertó a mí. El mismo Dios que lavó a Moisés me lavó a mí. Sí, pero a Moisés fue que Dios ungió, no fue a ti. Pero ese espíritu de desobediencia y de rebelión se manifiesta mucho en la iglesia. Y yo tengo un olfato para identificar ese espíritu. Yo conozco lo que son y lo que no son, lo que están y lo que no están. Lo que pasa es que es necesario que crezcan los dos, dice la palabra. Pero el rebelde siempre vive chismeando, el rebelde siempre vive hablando, el rebelde siempre vive dando sus opiniones en la carne. Yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Lo que hay que darle 20 sillas y un púlpito y lo mandó a la pastoría para otra parte, como yo lo he hecho con algunos, y terminan con la silla encima de la cabeza. Yo le oraba al Señor, sácala o la saco yo. Llega un momento en que uno dice, sácala, Señor, o la saco yo, porque no aguanto más ya esa rebeldía, esa malicia, esa hipocresía que hay muchas veces en el pueblo de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, ay. Amén. Amén. Diga, hay que echar fuera la rebelión. Hay que echar fuera la rebeldía. Las niñadas hay que echarlas fuera. Gente que son ñoñas. Ay, eso que el pastor está diciendo es por mí, que él me está diciendo. No vuelvo más para la iglesia, me siento herida. Claro, tonto es por ti, porque esto es un rebaño. Los rebaños, todos los rebaños que hay en el mundo tienen un pastor y ovejas. ¿Y quién alimenta las ovejas? ¿Quién es el que tiene el cayado en la mano? ¿Y la vara quién la tiene? No todo es pasto fresco, hay vara y hay cayado. Dígale al que está a su lado, no todo es hierba verde, hay vara y hay callado. Pero hay gente que son muy sensibles. Ay, Dios mío, esa palabra fue a mí que me la dijo el pastor. Claro, a ti, a tres más. No solamente es a ti, no te sientes tan importante, porque hay gente que se sienten más importantes de la cuenta, que creen que todo gira alrededor de ellos o de ella. Amén. Por algo Dios me cambió esta palabra hoy. Yo venía con una línea diferente. Tenía 3 mensajes ahí preparados, elaborados. Y Dios me dijo, no, quiero que me hable de esto. Y yo, ¿y qué voy a hablar yo de eso, Señor? Si no tengo tiempo de preparar un sermón, me faltan solamente 20 minutos. Y Manuel comenzó a adorar. Háblame de eso. No hay pecados insignificantes para Dios. Lo que tú piensas que es algo insignificante, lo que tú piensas que no es tan grave, ante los ojos de Dios es gravísimo. Tienes que confesar tu desobediencia y decirle al Señor, no más. No más con esa apariencia. No más con esta cara que no es la real. Esa hipocresía tengo que vencerla en el nombre de Jesús. Tengo que ser íntegro, tengo que ser transparente, tengo que vivir en santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Díselo al que está a su lado, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y mientras estábamos ahí, yo voy a hablarle acerca de unos cuantos espíritus que te atacan y que me atacan. Hay unos cuantos espíritus que nos atacan todos los días. A todos, a usted y a mí también.
A todos nos atacan estos espíritus. Y el primer espíritu que le voy a mencionar que nos ataca a diario, que hay que cuidarse de esos demonios y hay que reprenderlo y echarlo fuera. Ese primer espíritu es el espíritu de engaño. Apúntalo por ahí para que lo vence. El espíritu de engaño. El espíritu de engaño está en Mateo 24:5, en Mateo 24:11 y en Mateo 24:24. La palabra dice en Mateo 24:5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay uno por ahí ya por África que se cree el Cristo. Todos aquellos que se han creído el Cristo ya se murieron y no resucitaron. Había uno en Puerto Rico que se creyó el Cristo y le dio un cáncer que se murió y no resucitó. Todo el que se ha creído el ungido de Dios, todo el que se ha creído el Mesías, se ha muerto y no ha resucitado. Cristo murió y resucitó y la tumba está vacía. Dice Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán. Oído con esto: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La Biblia habla de falsos profetas. Si la Biblia habla de lo falso, es porque lo verdadero también existe. Si la Biblia habla de lo falso, es porque lo genuino existe. Pero hay falsos profetas que engañan a muchos. O sea, si lo engañan es porque hay una forma como de estafar a la gente. Porque dice la palabra que no solamente ellos te darán una palabra profética, sino que te van a saquear, te van a engañar. Con algo te van a engañar. Y hoy en día eso es común en las iglesias. Profetas que llegan a los lugares a llenar a la gente de sueños, de palabras que Dios no ha dicho, que Dios no ha hablado. Pero su intención es levantar una buena ofrenda en ese lugar. O su intención es sacar partido, sacar beneficio, algún tipo de beneficio. Ellos observan más o menos lo que visten mejores, lo que tienen mejores recursos, y lo ubican. Entonces después con ellos hacen una relación de amistad. Pero nunca hacen la relación de amistad con el que no tiene. Hello. O sea, siempre la relación de amistad la hacen con el que ellos más o menos saben que le puede dar esporádicamente, de vez en cuando, una ofrendita. Nunca con el que está desbaratado, que ese sí necesita mucha palabra profética. El que está desbaratado, cogiendo lucha, es el que necesita que tú lo impulses en el nombre de Jesús, que tú lo empoderes en el nombre de Jesús, que tú le desates el cielo, a ver si sale de esa miseria y de esa pobreza. Pero no, a ellos no les interesa gente arrastrada ni pelada, ni en proceso. Quieren gente que manejen dinero, que manejen recursos. Y Jesús lo dijo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué dice la palabra que engañarán a muchos? Porque a la gente le gusta que le digan, a la gente le gusta que le profeticen, que le digan en los oídos cosas buenas. ¿Qué silencio hay aquí hoy? No es para menos, no, es para menos. Pero ya yo estoy cansado de los profetas que profetizan en la carne. Ya yo estoy harto, estoy hastiado de gente que dicen así dice el Señor, y vienen años y pasan años y vienen años y pasan años y no se cumple nada de lo que dijeron. Ya los profetas que vengan a esta casa hay que buscarlo con lupa. Amén. El profeta que dijo 20,000 cosas y ninguna se cumplieron, no hay que invitarlo más. Que predique en otro lugar, en otro sitio. Porque hay gente que profetizan y vienen años y no se cumple nada de lo que dijeron. Entonces, ¿por qué invitarlo? ¿Para qué? ¿Para armar un show? Amén, hermanos. Ahora, cuando el que profetice lo que profetizó, por lo menos
el 40% o el 50% de lo que dijo se cumplió de manera rápida, entonces algo de Dios tiene ese profeta. Pero cuando una gente profetiza, que nada se cumple. Pero ven acá, quizás sea un predicador o un motivador, pero profeta no es. Porque ese es otro problema, que a todo el mundo uno le está llamando profeta. Ya yo estoy moca con los profetas, con lo que me dicen. Hello. Yo estoy últimamente que le digo al Señor: Señor, lo que usted me va a decir, no me lo mande a decir con nadie, dímelo a mí. Un aplauso fuerte al Señor, dímelo a mí. Dímelo a mí. Lo dice la palabra: espíritu de engaño